La educación, esa es la espina dorsal de cualquier sociedad. Satisface que ayer el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó un encuentro con todos los sectores del Pacto por la Educación. Y el presidente dijo varias cosas importantes, que se está un poco rezagado y que urge trabajar por la calidad de la educación. Vamos a hablar desde distintas perspectivas, principalmente desde la perspectiva de la planificación y el desarrollo, con Yulisa Hernández. Ella es viceministra de Educación, de Planificación y de Desarrollo. Buenos días, Yulisa. Buenos días, gracias por la invitación. Me deben más café. Albanelli te trajo un café que me lo acaban de traer. Gracias, gracias. Es un privilegio estar aquí a sus órdenes. Si es el café no se baraja el pleito aquí, ¿no? Yulisa, te dan café el día entero para que aguante. Exacto. Sí. Que te lo decimos por experiencia. No te preocupes. Yulisa, qué bueno que estás con nosotros. Esta semana se han anunciado una serie de paros, de huelgas por parte de la Asociación Dominicana de Profesores. Nosotros al inicio de la semana tuvimos al secretario general de la ADP. Él insistía en que no se han cumplido los compromisos a los que ellos llegaron junto con las autoridades, que no les dan respuesta. Ellos piden un aumento salarial de 25%. Y te queremos preguntar desde la perspectiva del sector oficial, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen sobre este particular y si hay algún diálogo? Porque a fin de cuentas los que van a sufrir son estos casi 2 millones de estudiantes o más de 2 millones de estudiantes. Mira, en primer lugar, la referencia para poder conversar sobre este tema es el acuerdo. O sea, hay un documento firmado por las partes. El presidente de la República suscribió ese acuerdo en Palacio el año pasado y lo que está ahí es lo que debemos ver si se está cumpliendo o no. Dentro de las cosas, no voy a referirme en este momento al aumento salarial porque, ¿verdad? Eso... se planteaba el tema de que hubiese protocolos de bioseguridad, todo el tema para poder retomar. Eso se cumplió y los datos están ahí. ¿Cuál fue el porcentaje de contagio de COVID en las escuelas? Están ahí. El tema de la remodelación de aulas, más de 5.000 centros realmente han sido reparados, remozados, lógicamente partiendo de lo que establece la ley de compra y contrataciones, que nos dice que este tipo de mantenimiento correctivo no puede pasar de $1 millón porque la ley no lo permite. O sea, lo que se podía hacer conforme a esta metodología, a esta intervención, se hizo para poder tener las escuelas en las mejores condiciones, no en las ideales. Eso es importante saberlo. Hay escuelas que hay que repararlas y que su reparación muy fácilmente presupuesto puede ser de más de 20 millones de pesos y eso es una licitación pública nacional. Por otro lado estaba el tema de la nivelación salarial, o sea que los docentes de primaria, de inicial, tuviesen una estandarización. Eso se hizo y se empezó a hacer el año pasado y se culminó. Pero hay un dato asociado a la jubilación. Todo lo que yo te estoy diciendo yo te puedo mandar evidencia hoy mismo, para que no sea lo que yo diga, sino lo que los documentos refieran. Hay un dato, don Nelson, sumamente importante y que hemos sufrido los que tenemos padres en el sistema. Mis padres son maestros y mi mamá, que le dedicó su vida al sistema educativo, no tiene un seguro médico porque en la ley lo que pasó fue que 11.000 maestros, cuando se hizo el sistema de pensiones, a propósito de... Mi mamá quedó fuera del sistema y el seguro médico de mi mamá lo pago yo. Este gobierno, esta gestión, llevó el aumento salarial de jubilados y pensionados a todos, y eso también se hizo, que era parte del acuerdo. En relación a lo que tiene que ver, entre otras cosas, se habla también de la creación del tribunal disciplinario. Eso tiene un procedimiento que se está llevando a cabo, o sea, no es un decreto, no es una ordenanza, es un proceso. En relación a lo que tiene que ver fundamentalmente con el aumento de salario, el acuerdo establece que este año nos poníamos de acuerdo para identificar cuánto y que iba a ser partiendo de algunas variables, una de las cuales definitivamente es la situación económica. Y en esa conversación estamos. En diciembre empezamos a hablar de todos estos temas y se acordó que para inicios de años se iba a retomar.
coincidió con el tema del concurso. A mí me gusta hacer las cosas, decirlas con responsabilidad. La agenda del concurso entonces un poco como que conflictuó la conversación. Yo creo que era lógico. Pero bueno, se planteó la necesidad de retomar la conversación. También vino el tema de que ADP se resistía a retomar la impartición de docencia después de las vacaciones de Navidad por el asunto del COVID. Entonces llegamos a febrero con esa situación. Inmediatamente se retoma la escolaridad y la ADP vuelve a las aulas, empezamos nueva vez a conversar estos temas. Se han producido 4 reuniones, pero es importante que el país sepa, y qué bueno que sea por CDN, que hay, si no me equivoco, 10 mesas de trabajo con temas específicos donde comisiones conjuntas, ADP, Ministerio están trabajando. Yulisa, no se justifica una huelga si ustedes tienen 10 mesas de trabajo donde hay una conversación permanente. Pero además, si no se justifica, ¿por qué se insiste en parar la docencia? ¿Por qué no hacen esa huelga fin de semana? Mira, día no laborable. ¿Por qué hay que incidentar la clase permanentemente, a pesar de que eso viola el pacto por la educación, sin que haya consecuencias de educación? Mire, yo te voy a hablar desde la responsabilidad del ministerio, porque deben ser ADP, y yo vi la entrevista el lunes, además ellos han sido categóricos de su posición. Yo quiero señalar algo. Yo no creo que nadie en su justa razón pueda pensar que una gestión presidida encabezada por el ministro de Educación, que es un hombre que viene del gremio, puede atentar en contra del gremio. Eso es importante decirlo, porque en algún momento se ha querido decir como que uno no. Ahora, nosotros no podemos auspiciar, Yulisa, una acción de esa naturaleza, nunca, porque es violatoria de derechos, nunca, pero menos ahora, cuando el año escolar, yo vine aquí invitada por ustedes, y ustedes me preguntaron sobre el proceso de nivelación. Este es un año escolar que si un día tiene un costo en el proceso de aprendizaje de un niño, un día de este año escolar tiene un costo 10 veces mayor. Así es. ¿Por qué? Porque venimos de un año de pandemia donde, a pesar del gran esfuerzo que hicimos, y sabemos que se logró mucho, teníamos un currículum priorizado. Una serie de contenidos no se trabajaron. Con un año escolar Entonces, prácticamente es perdido. un año escolar que tiene un doble desafío, la normalidad, pero además la nivelación. Entonces, lo que uno entiende es... O sea, se deberían dar el doble de clases, prácticamente. Correcto. O sea, lo que deberíamos estar hablando es, y de hecho, se diseñó un proceso de nivelación donde 1 hora de docencia probablemente tiene un desafío 1.5 mayor a un año escolar regular. Para nosotros es innegociable. La conversación tiene que ser sobre la base de cumplimiento. Tiene que ser. Nosotros no nos hemos llegado en ningún momento, a pesar de lo adverso que es el momento para hablar de aumento salarial, señores, porque vamos a estar claros, no es un momento fácil para el gobierno, pero no hemos rehuido de un compromiso que está pactado. Ahora, sí tenemos que hablar desde lo racional. No podemos tener a los niños en la casa, para no hablarte de un tema que ustedes le han dado mucho seguimiento, de que hay familias que mandan a los hijos a comer para la escuela. Nosotros estamos llamando a que las familias manden a sus hijos a comer, a que lo manden. Si los docentes no llegan, el personal administrativo los va a atender. Y nosotros vamos para la calle a atender a los niños también. Porque hay familias que la comida que le dan a sus hijos es la que se les... Sí, pero no solamente la comida, sino que la escuela le cuida a los hijos, claro, mientras correcto. la madre resuelve. Esos son aspectos tormentosos que no se toman en cuenta. Bueno, la ADP no es escarmienta, pero parece que hay algo de verdad en la denuncia de los libros, que llegaron tarde, que llegaron incompletos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Si teníamos, no quiero que se vea una posición político-partidaria, pero si teníamos, porque es la realidad, 8 años sin libro, y ustedes saben lo que es licitar un proceso de esta naturaleza, fueron prácticamente el proceso de selección, de validación de contenidos, que es un proceso totalmente pedagógico y docente, se tomaba varios meses. Desde que llegamos lo iniciamos, don Nelson, desde que llegamos. Pero después el proceso de licitación también tenía sus tiempos. No, me gusta. Déjame decirle algo. Pero eso responde una parte. Déjame decirle algo a Catherine, que no me gusta.
porque las cosas se planifican. Y el año escolar tiene una fecha. Pero yo le voy a responder, Y ella acá es no, la que dígamelo a mí. No me gusta la excusa. No, dígamelo a mí. No, yo le voy a responder. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que yo no decreto los tiempos. Y aquí nadie quiere que haya una historia con uno. Uno trata de hacer las cosas bien hechas. Uno ¿Usted quiere trata. culpable? ¿Carlos Pimentel? No, bueno, el proceso de compra y contrataciones lo dicta una ley. Y la Dirección General de Compra y Contrataciones tiene que velar porque las cosas se hagan bien. Ahora, eso no es excusa, don Nelson. Yo le estoy diciendo lo que tuvimos que hacer para que hubiese libro. No en los tiempos que a mí me hubiese gustado, pero el año escolar respetando. está casi terminando. Sí. Pero esos libros, Y hay Yulisa, sitios que dicen que no han llegado. mire, No ha llegado no, el libro. yo... Y tú misma has dicho, hay un desafío doble. Mire, los libros están en los centros ya. En todos. su momento, en todos para mí es muy absoluto. Yo pienso que deben estar en todos, porque hacia donde debieron dirigirse, que fue a los distritos educativos, todos llegaron. ¿Ok? Eso sí. No, tengo que hablar... No, lo que pasa es que me acordé de Catherine, porque ella fue muy gráfica. El día que los libros tenían que estar en la escuela, el ministro estaba despachando unos camiones de manera ceremoniosa. El del sur, el del norte. Imagínese. Mire, déjeme a coger decirle, 300 kilómetros. Déjeme decirle una cosa, don Nelson. Mire, uno, como parte de un equipo, respeta siempre los lineamientos del equipo. Yo sí le puedo decir algo. Inmediatamente tuvimos la oportunidad de despachar los libros, se despacharon. El año escolar, recuerden que no termina en junio, que termina en julio. O sea, el calendario escolar que está publicado no termina en junio, termina en julio. Entonces, si unos niños que hasta el momento, y ahí hay muchos docentes con unos niveles de compromiso que hicieron grandes esfuerzos, hasta con copias, para que los niños tuviesen el material que le permitiera continuar sus tareas en la casa. Pero si unos niños que les lleguen los libros, digamos, hace 15, 20 días, y estamos terminando el mes de marzo, y vamos a llegar hasta julio, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio y julio, son 5 meses, no es lo ideal, yo no estoy defendiendo, yo lo que te digo es que es importante que lo tuviesen, y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que ese gran sacrificio que el pueblo hace pagando impuestos, la clase media, que somos los que pagamos impuestos para que los niños tengan libros, que bueno, que si bien es cierto, no haya sido en el tiempo ideal, que se aprovechen esos meses y además, Yulisa, estos libros, el año que viene ya los libros están en los centros, porque también hay un proceso que se da, eso no creo que no se ha comentado mucho en el centro educativo, de retomar, que retornen los libros y que esos libros se le den, ejemplo, si yo tengo un niño en segundo de primaria, yo devuelvo los libros en segundo de primaria para que, exacto, y pedimos a los padres y a la asociación. Hay niños que empezaron con esos libros del año pasado. Pero tú sabes que ahí mismo, nosotros aquí los tres nos hemos hecho una pregunta que te la voy a externar porque la hemos hecho muchas veces. ¿Por qué todos los años hay que cambiar libros? Por ejemplo, San Cristóbal no se fue de San Cristóbal. Samaná sigue siendo Samaná. Juan Pablo Duarte sigue habiendo hecho las mismas cosas, Luperón también, la geografía es la misma, los números no han cambiado. Es que no debe ser. Los libros, tenemos libros nuevos todos los años. Mira, yo no quiero lucir irresponsable, yo no puedo hablar de antes, yo tengo que hablar de lo que manejo, que es a partir de mi llegada al ministerio. Pero hay un procedimiento que establece cuando se hacen cambios de libro y el por qué. Cuando tú tienes una adecuación curricular, esa adecuación curricular, que es la que define el contenido de la bibliografía, ajá, te indica entonces que necesariamente vas a tener un libro nuevo, porque si tienes pero un currículum... todos los años, no, es que eso no se hace todos los años. Claro que sí. No, okay. Pero yo soy mamá, yo tengo 3 y compro libros todos los años. Déjeme decirle, yo voy a hablar del sector público, ¿ok? Voy a hablar del sector público, porque el sector privado tiene una bibliografía, yo también tengo una niña en la escuela, en el colegio, perdón, y el sector privado maneja sus gerencia su proceso de una manera diferente. Ahora, en el sector público se define un proceso que es el que dicta cuándo hay cambio de libro o no, y no debe ser todos los años. O sea, se supone que mínimo 3 años duran los libros. Porque un libro puede durar 5 años. Va a depender de si el currículum se mantiene, eso es lo primero. O sea, pero si no el currículum cambia se todos los años el no, currículum. te digo que no, te estoy diciendo que no. O sea, no bueno, es así. O aquí sea, hay ¿por algo qué que no pasaba con cuadra. anterioridad? Yo te reitero Que no debería puedo, ser.
no debe, vamos a suponer, nosotros estamos fomentando una revisión completa del currículum, completa, y lo defendemos sobre la base de que entendemos que es un currículum muy pesado, muy amplio, y que no necesariamente tú tener un niño o un adolescente dando 13 materias, 14 materias para que no se aprenda ninguna, eso no tiene sentido. Entonces estamos fomentando en el nuevo modelo educativo una revisión profunda del currículum dominicano. Y seguramente que si Dios mediante eso se hace, y se hace bien, tú vas a tener un cambio completo que va a indicar que vas a tener una nueva bibliografía. Ahora, definitivamente el Estado Dominicano, el 4%, no soporta una inversión en libros de esa cuantía anual, para no decirte definitivamente de todo lo que supone un proceso de esa naturaleza de un año en otro. 12 meses no te da para hacerlo. O sea, podemos presentarte porque no te da. Entre la revisión curricular, que el Consejo Nacional de Educación, que todas las editoriales presenten su propuesta, porque tú tienes un currículum, pero cada editorial te presenta una propuesta diferente, que se elige, que se licita, que te entregan y que se distribuyen. Esa logística es compleja. Un año no te da. Yulisa, hablemos de algo que cuando pasó la pandemia a mí no me quedó claro. Y ustedes decían que no se podía hablar de deserción escolar, sino que ustedes utilizaban otro término, que es que no se habían incorporado todavía. A mí me sonaba quizás un poco eufemismo, pero después con datos técnicos, ¿cuáles son los niveles de deserción post-pandemia que está manejando el Ministerio de Educación desde el punto de vista oficial? Y hablemos también de infraestructura escolar. Hemos recibido recientemente imágenes que te vamos a compartir para que las revises de una escuela en San Cristóbal con condiciones realmente deplorables. Y cuando uno ve esta situación, uno dice, ¿en dónde está el recurso? ¿En dónde se invirtió el dinero? Uno sabe que hay escuelas que se llevaron parte importantísima del presupuesto del anterior gobierno, pero ustedes también me imagino que están adelantando los programas de rehabilitación escolar. Mira, empiezo por la última parte. La falta de una política de mantenimiento en el Estado Dominicano ha traído mucho desafío para los gestores de infraestructura, porque si con un mantenimiento preventivo y correctivo anualmente, probablemente la condición en que estaba la infraestructura escolar no tuviesen esas condiciones. Entonces, nosotros hemos tenido, independientemente de un tema que ustedes manejan, que es todo lo que ha pasado con el Plan Nacional de Edificaciones, que ir haciendo intervenciones sobre el principal desafío, que era tener las condiciones mínimas para que los niños estuvieran dentro de los centros educativos. Entonces, se ha ido mejorando en la medida, reitero, de lo que la ley nos permite. La ley permite un mantenimiento correctivo menor a un tope, a un monto que se establece anualmente, que se puede hacer desde el mismo centro educativo. Entonces, es para lo que te dé eso para poder tener los niños dentro, porque de lo contrario, y ahí tú priorizas. Entonces, eso no te resuelve el problema. O sea, no te lo resuelve. Eso te pone en la escuela. ¿Esa es la ley de educación? La ley, no. Ese tope lo establece la ley de compra y contrataciones. En los márgenes que tú puedes hacer intervenciones, depende de los tipos de las metodologías para licitar, comparación de precios y todas esas cosas, sí, ¿no? Entonces, pudimos hacer algo. El año pasado se licitaron 470 centros educativos que ya se están construyendo. Este año se está terminando, ultimando detalles para la licitación de casi 500 centros educativos, incluyendo un tema importantísimo, que es un tema de filtración. Una licitación que solo para tratar ese tema de filtración de techos, que es muy importante y que tú sabes ¿Esos 500 centros son nuevos o es mantenimiento y rehabilitación? No, son mantenimientos. Okay. O sea, es centros construidos que se van a reparar y cuyo monto sobrepasa lo que permite para intervenciones menores. Y también alrededor, y es un programa que no voy a dar muchos detalles porque sé que se va a anunciar, pero se van a estar haciendo una cancha en cada municipio, un techado, un proyecto muy lindo porque va a permitir que el centro reciba no solo a los alumnos, sino a la comunidad en todo horario, inclusive que puedan jugar de noche. Entonces, eso por un lado. Sobre lo que me hablas de deserción, y voy a aprovechar para comentar un poco lo que pasó en Palacio ayer con la Asamblea del Pacto. Hay indicadores que miden, ¿cómo se mide la calidad de la educación? Tiene indicadores de gestión y tiene indicadores de aprendizaje.
todos esos indicadores de aprendizaje están asociados a todas las pruebas que miden si saben leer, si saben escribir, si cómo le ven matemáticas, cómo le ven sociales. Esos indicadores no se han movido prácticamente. No se han movido, ustedes lo saben. O sea, en PISA seguimos, nos sigue yendo mal, en ortografía vieron lo que pasó antes de ayer. Ahí hay un desafío. ¿Por qué? Porque lo que estábamos haciendo, definitivamente, la data que hay validada es del 2019 al 20. No se ha medido el año de la pandemia, no se ha hecho. Eso es bueno aclararlo. Primero, porque la pandemia supone un desafío en sí mismo, y segundo, porque es de la gestión que yo pudiera hablar, ¿no? Del desafío que hemos encontrado y de qué hicimos y cómo eso contribuyó o no a que se mantuviera al menos y no retrocediéramos. Eso se está evaluando, porque se toman las muestras del año anterior. Todos los datos que se presentaron ayer corresponden al 2019. ¿Por qué? Porque en el 20 se publicó el estudio. IDEC, que es la coalición un poco de organizaciones en torno al pacto, presentó el año pasado su monitoreo correspondiente al año anterior. Entonces, lo que tiene que ver con deserción escolar, para no hablar con subjetividad, porque yo sí tengo un dato que puedo empezar a compartir con ustedes a partir de la validación de la data del CIGER, que es el sistema que controla todo el tema de los datos en el sistema educativo, es que tenemos en este momento más de 200,000 niños que vinieron del sector privado, y que eso se da sobre todo en las zonas urbano-marginales, o sea, en los cascos urbanos donde hay mucha gente, las familias de clase media que vieron afectados sus ingresos por la pandemia, para que sus hijos no salieran de la escolaridad, los sacan de un colegio privado y lo mandan al sector público. Y nosotros recibimos esos niños. Por eso hubo que alquilar más de 80 locales cuando se inició el año escolar, porque los niños no cabían. Donde cabe un niño, en una aula que caben 20 niños, no caben 40. Sí. Eso no se veía. Pero ¿cuándo tendremos datos entonces reales sobre deserción escolar post pandemia? Sobre deserción, yo creo que lo ideal sería que el área técnico-pedagógica y el área de calidad y control generen un dato basado en lo que mi área está haciendo, que es validar la matrícula en este momento, que esto es la variable de partida. ¿Por qué? Porque si yo tenía 1 millón de niños en el 2019 y ahora tengo 1.200.000, la deserción es que abandonaron la escuela, ¿verdad? Ahí hay dos informaciones. Un dato no es el niño, no necesariamente, voy a explicar. El niño que viene del sector privado, ese estaba en el sector privado y viene al sector público. Ahora, tú tienes niños que estaban en el sector público y que en pandemia probablemente pudieron salir. Una cosa que tiene todo el tema de asumir toda la inversión en un niño completa, desde su alimentación hasta su uniforme es que las familias, como decía don Nelson, mandan a sus hijos no necesariamente por el compromiso con que se eduquen, sino para que se los atiendan en la escuela y le den de comer. Y eso, la población donde más deserción se produce son las poblaciones de menores ingresos. Uno supone, pero a mí no me gusta hablar de eso sin datos, que si las familias necesitan que sus niños estén cuidados y estén comiendo, están yendo. Entonces, probablemente la deserción en esos términos en nuestro país signifique un problema menor a lo que ha visto la región. Ahora, nosotros vamos a compartir el dato, pero no lo podemos compartir con subjetividad. Y ahí se lo digo a los tres. Para nosotros este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los datos en educación definen, vamos a suponer, la matrícula estudiantil te define la facturación del desayuno escolar. No. Por eso, cuando nosotros fuimos a validar la matrícula, yo dije, no, yo tengo que ir al territorio. ¿Por qué? Porque como uno sabe que eso tiene otras implicaciones, yo no puedo llevarme de lo que una gente nada más dice. Yo tengo que ver donde hay un niño, hay un acta de nacimiento. Y en un acto revolucionario que este gobierno ha retomado, donde un niño no tiene acta de nacimiento, tiene que haber un documento, pero no está fuera de la escuela. Tiene que haber un documento. Puede ser la fe de bautismo, un documento que haga un cura, que aquí hubo un problema serio, una oportunidad por eso. Pero yo no voy a dejar un niño fuera de la escuela porque sus padres no tengan acta. Porque eso es violatorio de derechos. Sí. Ahora, tiene que haber un documento que me diga que detrás de cada inscripción hay un niño.
Y eso me define... O sea que no se están abultando números. Porque es totalmente... Mira, los fondos descentralizados que manejan la Junta de Centro, la variable de mayor peso es la matrícula. O sea, ¿cuántos fondos maneja una escuela? Depende de... Que, por cierto, nosotros la modificamos porque a mí me parecía totalmente inequitativa. Una escuela multigrado que tiene 15 niños en una loma en Moca, donde yo fui, recibe pocos recursos. ¿Por qué? Porque son pocos niños. Y es una escuela de lo que más la necesita. Entonces modificamos también, pero la matrícula es fundamental porque todo se mide en función de la cantidad de niños y niñas que tenga el centro educativo. Luisa, se quedan cosas, el tiempo es inexorable. Vamos a agradecer tu presencia aquí. Gracias. En esta casa es tuya. Yo lo sé, me siento muy a gusto. Ella es parte de CBN. Ella es parte, Yulisa Hernández. Gracias, Yulisa. Ella es la viceministra de Planificación y Desarrollo. Como ustedes pudieron apreciar. Antes de que Yulisa se vaya, la huelga va mañana, según se ha mantenido. No es una huelga, son unos piquetes, son unas visitas. Sí, fue un puente que yo hicieron. No querían trabajar el viernes. Tú sabes que pagaron, Entonces esta hicieron semana un pagaron. No, vamos a pedir. Ya pagaron, y no que iban a pagar y que con cheque, ¿cómo No, es? hay dos regionales. Se está haciendo una auditoría de personal administrativo, pero son Dos dos regionales. ejes. ¿Cuáles son esas regionales? Falta, No, creo está bien, que es ¿no? el este, creo que es el este. No, está bien, lo que pasa es que Sí, pero son lo dos. vi en algunos portales y que vuelven a pagar con cheque. Es Yo- que hay que hacerlo, hay que hacer esa auditoría. No, pero está bien, pensaba que era que... Pero, don Nelson, pedirle a los compañeros de ADP, miren, que por favor, ¿cuál es el bien mayor? El bien mayor son los niños. Vamos a ponernos de acuerdo. Porque Es que no le nosotros- descuentan el día, si le descontaran el día No, fuera. pero déjeme decirle, Pero mira, la ilegalidad no genera derechos. pero está La bien. ilegalidad no genera derechos. Nosotros queremos un sistema educativo. Yo te veo mucho a ti en eso, Nelson. Nosotros no queremos un sistema educativo conflictuado. Ahora, no puede estar subrogado al derecho de que los niños aprendan. Claro. Sí, Queremos no un puede- sistema educativo tranquilo, pero no puede estar subrogado a la irracionalidad de demandar en horas de clase un derecho que tener los pueden niños tener. de rehenes. No estamos No de tienen acuerdo que con tener eso y rehenes. no los vamos a Y acompañar. que para en eso. aumento salarial, pero hay que ver, porque la gente dice el sueldo del maestro ha sido dignificado. con No, esto y del vamos a hablar de 4%, desempeño y en quieren- algún y momento. quieren más, Nosotros estamos de acuerdo No se con puede los dar momentos, esa pero vamos a discusión hablar de de desempeño. aumento por desempeño. Mira, hay un incentivo por desempeño. Ahora, definitivamente yo creo que los docentes de nueva generación están de acuerdo con Terminamos, eso. Yulisa, ya. Gracias. Evita-